Hola, bienvenidos a EBAU Project. Estamos en el segundo día de nuestra maratón. Quiero daros la bienvenida de nuevo a los que nos acompañasteis ayer en las masterclass de latín, de inglés y de dibujo técnico. Y a los que no pudisteis hacerlo, recordaros que podéis verlas en diferido siempre que queráis en nuestra plataforma. Para hoy os hemos preparado 3 clases muy especiales, que son Historia de España, Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y Química. Recordaros además que durante la masterclass vais a poder acceder a preguntas con los profesores, a anexos, a dudas y la resolución de los exámenes de otros de años anteriores. Pues vamos a empezar con la primera masterclass, que es la de Historia de España. Tenemos a Gabriel preparado. Gabriel, cuando quieras. ¿Qué tal, EBAUers? Yo soy Gabriel, tu profesor de Historia de España, aquí en The EBAU Project. Bienvenidos a esta masterclass, la cual vamos a dedicar a la realización de un examen, en concreto el de la Comunidad Autónoma de La Rioja del curso pasado, la 2021. Hay que tener en cuenta que aunque veas el vídeo y no seas de esta comunidad, la respuesta a estas preguntas igual te servirán para desarrollarlas en tu examen. Lo que cambia solo es la manera en la que te lo preguntan, según tu comunidad autónoma, claro. O pregunta corta o pregunta larga de desarrollo. Para que podamos seguir la clase mucho mejor que solo oyéndome hablar a mí, yo os recomiendo que os descarguéis la resolución del examen que os he dejado en la plataforma para ir leyendo mientras yo explico. Luego ya al final de la clase tendremos unos minutos para contestar a las preguntas que os hayan podido surgir. Podéis escribirme a historia@ebauproject.com. Vamos ya con las instrucciones generales y de calificación. Hay que leer atentamente todas las preguntas. La prueba consiste en 10 cuestiones, debiendo responder a un máximo de 5. De manera orientativa, se recomienda más o menos una extensión máxima de unas 10 o 15 líneas por cuestión. Cada una de las preguntas cuenta 2 puntos. Por supuesto, importante, debemos atenernos a las indicaciones que aparecen en la segunda hoja. Ajustar el contenido de lo que nos piden y no salirnos de ahí. Primero, porque lo toman como una falta de incomprensión y segundo, porque nos va a quitar mucho tiempo para responder a las demás preguntas. Y además os recomiendo que intentéis contestar a todo siempre. La verdad es que dejar una pregunta en blanco nunca es buena idea. Por supuesto, nada de cometer contradicciones, imprecisiones y vocabulario que no sea el adecuado. Tenemos que explicarlo todo lo más ordenado posible y siempre de forma cronológica. También hay que tener mucha atención a no cometer faltas de ortografía porque restan hasta un punto cuando las cometemos repetidas veces. Estas indicaciones nos las suelen desarrollar en otra hoja aparte del examen, como en este caso, aunque en otras comunidades, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, nos suelen aparecer al comienzo. Lo importante es leer detenidamente todas las preguntas para elegir directamente lo que mejor nos convenga, porque nos lo sabemos mejor. Algo muy importante es que si dudamos entre 2 o 3 preguntas, nos hagamos rápidamente un esquema o una tormenta de ideas en una hoja aparte para que veamos de qué pregunta podemos sacar más conceptos. Recordamos que el tiempo son 90 minutos. Ahora vamos a ir pregunta por pregunta y trataremos de responder todas las que más podamos. Si no lo podemos alcanzar por el tiempo de la masterclass, igual vamos a tener en la plataforma las respuestas al finalizar. Vamos ya con la pregunta 1, que dice: comenta el ámbito territorial y las características de cada sistema de repoblación, así como sus causas y sus consecuencias. En esta pregunta no hace falta explicar la definición de repoblación, porque no nos lo piden y también porque la numeración de todas las demás ya requiere varias líneas. Vamos con la primera, la presura, que consistía en la ocupación de tierras sin dueño reconocido. Nobles y monjes crearon señoríos con campesinos en torno a castillos y monasterios. Se da en las zonas más peligrosas como la frontera de Castilla y se dio sobre todo en el valle del río Duero. Vamos con la segunda, la concejil,
que consistía en la creación de núcleos de población que recibían una gran zona de tierra con milicias que se encargaban de defender y repoblar la frontera. Los reyes concedieron derechos para poblar y se reconocían privilegios a los pobladores. Se dio en el territorio entre los ríos Duero y Tajo. Vamos con las órdenes militares. Estas dividían la tierra en encomiendas dirigidas por un comendador. La tierra fue el latifundio, dedicado a la ganadería, y se daba sobre todo en La Mancha, el Bajo Aragón y Bajo Ebro. Por último, tendríamos el repartimiento, que consistía en el reparto de los bienes obtenidos en una conquista entre quienes habían participado en ella. Se daba mayor tierra a quien tenía mayor rango social. El resultado de todo esto fue la aparición de grandes latifundios en manos de la nobleza, del clero y de las órdenes militares. Se dio sobre todo en el valle del Guadalquivir y en el litoral levantino. Vamos ya con la pregunta 2. Esta dice, define el concepto de romanización y describe los medios empleados para llevarla a cabo. En esta pregunta hay que poner la definición tal cual. La segunda parte de la definición es optativa si es que nos acordamos. Vamos con ello. Sería el proceso de imposición a la población indígena de las costumbres y de las formas culturales romanas. La segunda parte es, fue más temprana y efectiva en el área ibérica, es decir, en Levante y Andalucía, cuya organización social era similar a la romana, y más tardía e irregular en el centro y norte peninsular por su menor grado de urbanización y de desarrollo. A continuación, tenemos que poner los medios para llevarla a cabo. El primero de estos es el ejército como vehículo de difusión de la civilización romana y el reclutamiento de los indígenas como tropas auxiliares. Como segundo tendríamos la fundación de colonias con inmigrantes venidos de la península itálica, como sería el ejemplo de la ciudad de Itálica. El tercero serían las obras públicas, que son construcciones urbanas para satisfacer las necesidades de los habitantes de las ciudades. En este momento es cuando podemos poner ejemplos, si es que nos acordamos, como por ejemplo las murallas de Lugo, Acueducta de Segovia, el Anfiteatro de Mérida. Estaría muy bien que pusiéramos un ejemplo de la comunidad donde nos presentemos, porque a los correctores les suele gustar, ya que demuestra conocimientos de nuestro día a día. Seguimos. Cuarto es la imposición del latín como lengua oficial y administrativa. Como quinto tendríamos el derecho romano, que imponía el sistema legislativo romano. Sexto, la religión. En principio se practicó la tolerancia con los cultos indígenas, dándose un sincretismo a cambio del respeto al culto al emperador. Vamos ya con la pregunta 3, que dice, explica los principales proyectos de reforma del conde-duque de Olivares. En esta pregunta vamos directamente ya al grano. El proyecto de reforma del conde-duque de Olivares tenía 3 pilares. Primero, crear un sistema de hacienda nacional y un banco estatal al que tenían que pagar todos los súbditos con una fortuna superior a 2.000 ducados, sin privilegios o excepciones territoriales. El segundo sería la unificación jurídica e institucional de la monarquía, fomentando matrimonios entre la nobleza de los distintos reinos y dándoles propiedades en Castilla. También se eliminaron los fueros locales y se imponen las leyes de Castilla. El tercero sería la unión de armas para crear un ejército nacional reclutado en todos los territorios de la monarquía en proporción a su población y su riqueza. Así, acababa con las leyes que permitían a ciertas personas librarse de ir al ejército y distribuía el coste de la guerra entre todos los territorios de la monarquía, descargando a Castilla de tener que proporcionar las tropas. Finalmente, en esta pregunta vamos a escribir una frase con las consecuencias de todo esto, aunque no nos lo pidan, si es que nos acordamos, porque además queda mejor y le dice al corrector que sabríamos explicar más, pero no nos lo preguntan. Vamos con ello. Estos proyectos acabaron en fracaso y abrieron una gran crisis interna. Vamos ya con la pregunta 4, que dice,
explica los principales factores de la crisis demográfica y económica del siglo XVII y sus consecuencias. En esta pregunta tenemos que poner primero unas líneas que nos introduzcan a lo que vamos a explicar. Podrían ser las reformas proyectadas por el conde duque de Olivares y los desastres que provocaba la Guerra de los 30 años dieron origen a una crisis interna que tuvo su momento más crítico con las rebeliones de Cataluña y de Portugal en 1640. Ambos territorios temían perder su autonomía y privilegios y querían mantener el sistema de pactos y fueros de los inicios del reinado. A continuación tenemos que poner los factores y las consecuencias. Vamos con ello. La rebelión catalana se inició como consecuencia de la subida de impuestos. Unos grupos de segadores iniciaron un motín y asesinaron al virrey de Santa Coloma. La rebelión se extendió como repulsa a la política de Olivares. Los catalanes exigieron su independencia y se pusieron bajo la protección del rey francés Luis XIII. La crisis económica, la peste y la opresión francesa, cuyo ejército invadió Cataluña, condujeron a que los catalanes pactasen con Felipe IV su reintegración a la monarquía en 1652, con la condición de mantener sus fueros e instituciones. Por otro lado, la independencia de Portugal se inició porque Portugal se vio perjudicado con su incorporación a la monarquía española. Holanda, que era enemiga de la corona española en aquellos tiempos, atacaba sus territorios coloniales en Brasil y en el sur de Asia. El descontento portugués provocó una rebelión independentista que proclamó al duque de Braganza como rey João IV. Luego, la independencia portuguesa no fue reconocida hasta 1668. En esta pregunta, finalmente, habría que nombrar la Guerra de los 30 años, si es que nos acordamos, porque fue el principal gasto monetario de la monarquía española en estos años, pero no habría que desarrollarlo. Vamos con la pregunta 5, que dice: describe la Guerra de la Independencia, sus causas, la composición de los bandos en conflicto y el desarrollo de los acontecimientos. Esta pregunta, como vemos, es muy amplia, así que debemos concretar al máximo porque es en sí misma un tema, pero al mismo tiempo hay que poner los hechos más importantes. Con las preguntas tan extensas, yo aconsejo comenzar primero con una pequeña introducción. Vamos con ello. En 1788 fallecía Carlos III y le sucedía en el trono su hijo Carlos IV. Los acontecimientos que se produjeron durante su reinado conducirían a la Guerra de la Independencia contra la invasión de las fuerzas napoleónicas y a la crisis del antiguo régimen en España, poniendo en cuestión a la monarquía absoluta y al régimen señorial e iniciando un proceso hacia un modelo liberal y representativo. Vamos ahora con el desarrollo de la guerra. La guerra tuvo varias fases. En 1808, las fuerzas francesas controlaban la situación aprovechando la indecisión de las autoridades españolas. José I Bonaparte, a quien su hermano Napoleón le ha dado el trono español, se instala en Madrid. Los franceses en este momento controlan el norte y el centro de la península. Las fuerzas regulares españolas se dispersan, pero cuando los franceses se dirigen hacia el sur, son derrotados por las